Hay guerras que no se declaran con cañones, sino con palabras suaves. No entran por la puerta rompiendo cerraduras, entran sonriendo, con logotipos limpios, discursos compasivos y promesas de progreso. La nueva conquista no necesita ejércitos visibles, porque aprendió que para dominar a una sociedad no hace falta destruir sus ciudades, basta con debilitar sus hogares. La familia tradicional, con todos sus defectos humanos, fue durante siglos una muralla imperfecta pero resistente. Ahí se transmitía memoria, oficio, fe, disciplina, lenguaje, pertenencia y sentido de continuidad. El hijo sabía de dónde venía. La madre no era un concepto abstracto, el padre no era una figura desechable, los abuelos no eran una carga estadística, la casa no era solo una construcción, sino un pequeño reino donde cada generación recibía algo de la anterior y lo entregaba a la siguiente. Pero un ser humano con raíces es difícil de programar. Por eso el sistema moderno no ataca de frente, no dice, destruye tu familia, dice, libérate de toda estructura, no dice, quédate solo, dice, sé independiente, no dice, deja de tener hijos, dice, prioriza tu desarrollo personal, no dice, renuncia a tu linaje, dice, no le debes nada a nadie. Y así, palabra por palabra, va cambiando el mapa moral de la sociedad hasta que lo que antes era continuidad ahora parece prisión y lo que antes era vacío ahora parece libertad. La operación es fina. Primero se divide al hombre de la mujer, después se divide al hijo de sus padres, luego se divide al individuo de su comunidad finalmente. Se divide al ser humano de sí mismo. Cada separación se vende como avance, cada ruptura se presenta como emancipación, cada herida recibe un nombre elegante para que nadie note que debajo del maquillaje ideológico la sociedad se está quedando sin descendencia, sin paciencia y sin propósito. En este nuevo teatro, las asociaciones no lucrativas aparecen como sacerdotes del nuevo mundo, no todas, por supuesto, pero muchas funcionan como vitrinas impecables donde el poder se disfraza de bondad. Hablan de bienestar, inclusión, derechos, sostenibilidad, educación emocional y futuro digital. Sus palabras parecen nobles, sus campañas parecen inocentes, sus rostros parecen sinceros, pero detrás de ciertos discursos se oculta una pregunta fría. ¿Cómo hacer que el ser humano deje de reproducirse sin sentir que está obedeciendo? La respuesta es brutal. Convéncelo de que tener hijos es irresponsable, de que formar una familia es anticuado, de que comprometerse es perderse, de que la maternidad es atraso, de que la paternidad es opresión, de que la vejez de sus padres estorba, de que la tradición es sospechosa, de que la soledad es sofisticación y de que la pantalla puede reemplazar el abrazo. Así nace el ciudadano perfecto para la era tecnológica, aislado, ansioso, endeudado, sin hijos, sin herencia, sin comunidad, sin tiempo para pensar y con una identidad tan frágil que necesita actualizarse como una aplicación. Un individuo que consume más de lo que construye, que obedece más de lo que cuestiona, que presume libertad mientras depende de sistemas que no controla. Y mientras la familia se vuelve un recuerdo incómodo, la máquina avanza. Porque una sociedad sin hogares fuertes es una sociedad fácil de administrar. Sin familias, el Estado y las corporaciones se convierten en padres sustitutos sin hijos. El futuro deja de ser una responsabilidad sagrada y se transforma en un producto de laboratorio. Sin comunidad, cada persona queda sola frente al algoritmo. Y el algoritmo no ama, calcula. Ese es el primer movimiento del nuevo sistema. No destruir al ser humano de golpe, sino convencerlo de que su propia desaparición es una forma de progreso.
El segundo movimiento del sistema es convertir la soledad en negocio. Una familia unida produce cosas que no se venden fácilmente: compañía, consejo, cuidado, memoria, pertenencia. Una familia rota, en cambio, abre mercados enteros. Donde antes había una mesa compartida, ahora hay pantallas individuales. Donde antes había conversación, ahora hay consumo. Donde antes había abuelos, padres, hijos y hermanos sosteniendo una casa, ahora hay instituciones, suscripciones, aplicaciones y servicios que prometen reemplazar lo que antes nacía del vínculo. El sistema entendió algo frío: un ser humano aislado compra más. Compra entretenimiento para no escuchar su silencio. Compra placer inmediato para olvidar su vacío. Compra identidad porque ya no sabe quién es. Compra experiencias porque ya no tiene raíces. Compra compañía digital porque la compañía real exige paciencia, compromiso y presencia, y todo se le presenta como libertad. Vive para ti, le dicen, no te amarres, le repiten, no tengas hijos en un mundo así, le susurran, no sacrifiques tu vida por nadie, le ordenan con voz amable. Pero detrás de esas frases suaves hay una estrategia más profunda: debilitar toda estructura que haga al individuo fuerte sin depender del sistema. Porque una persona con familia, valores y comunidad no es tan fácil de moldear. Tiene memoria, tiene testigos, tiene obligaciones, tiene una razón para resistir. En cambio, una persona sola, confundida y emocionalmente agotada es más dócil ante cualquier discurso que le prometa alivio. Ahí aparecen ciertas asociaciones, campañas y movimientos vestidos de bondad. No llegan gritando destrucción, llegan hablando de bienestar, derechos, sanación, libertad, inclusión y progreso. Usan palabras nobles, pero muchas veces empujan una idea peligrosa: que toda tradición es opresión, que todo deber es carga, que toda autoridad familiar es abuso, que toda maternidad es renuncia, que toda paternidad es dominio y que todo compromiso es una cárcel. La trampa está en mezclar verdades con veneno. Sí, existen familias dañinas, sí, existen padres ausentes, matrimonios rotos y costumbres injustas. Pero el sistema usa esas heridas reales para condenar toda estructura familiar. En vez de corregir lo enfermo, propone amputar el cuerpo completo. Así, la familia deja de verse como refugio y empieza a verse como amenaza. El hogar deja de ser raíz y empieza a parecer encierro. Los hijos dejan de ser continuidad y empiezan a verse como obstáculo. El sacrificio deja de ser virtud y se vuelve sospechoso. La responsabilidad se confunde con esclavitud. Entonces, la sociedad cambia sin darse cuenta. Los jóvenes ya no sueñan con construir una casa, sino con escapar de cualquier obligación. Los adultos ya no desean dejar legado, sino conservar una juventud artificial. Los ancianos ya no son memoria viva, sino carga administrativa. Y los niños, poco a poco, se vuelven raros, caros, incómodos, casi un error dentro de ciudades diseñadas para producir, consumir y morir en silencio. Ese es el mercado perfecto: una humanidad sin descendencia suficiente, pero con consumo infinito. No hace falta prohibir la familia, basta con ridiculizarla. No hace falta atacar la natalidad, basta con hacerla parecer irresponsable. No hace falta destruir los hogares con violencia, basta con convencer a cada persona de que estar sola, cansada y disponible para el sistema es la forma más alta de libertad. El tercer movimiento es más silencioso. Consiste en convencer al ser humano de que traer vida al mundo es un error. No lo dicen de frente,
Lo envuelven en discursos nobles, lo disfrazan de conciencia, lo esconden detrás del miedo. Te dicen que el mundo está perdido, que no hay futuro, que tener hijos es irresponsable, que formar una familia es cargar una condena, y poco a poco la esperanza empieza a verse como locura. La cuna vacía se vuelve normal, la casa sin niños se vuelve moderna, el adulto solo se vuelve modelo, y la sociedad comienza a olvidar que un pueblo sin hijos es un pueblo sin mañana. Porque cuando una generación deja de reproducirse, también deja de imaginar el futuro. Ya no construye para los que vienen, solo sobrevive, solo consume, solo espera el siguiente pago, la siguiente pantalla, la siguiente orden disfrazada de tendencia. Ese es el sueño del sistema. Una humanidad sin raíces, sin linaje, sin abuelos contando historias, sin padres formando carácter, sin madres sosteniendo el primer refugio del mundo, sin niños haciendo ruido en la casa. Porque donde no hay familia entra la máquina, entra a educar, entra a cuidar, entra a consolar, entra a vigilar, entra a decir qué pensar, qué sentir, qué desear, qué rechazar, y todo se presenta como avance. Ciudades inteligentes, vidas eficientes, identidades flexibles, relaciones desechables, futuro digital. Pero debajo de esa luz fría hay una pregunta oscura. ¿Qué clase de progreso necesita seres humanos más solos? ¿Qué clase de avance necesita menos familias? ¿Qué clase de mundo se está fabricando cuando los hijos empiezan a parecer un problema? El sistema no quiere prohibir la vida. Eso sería demasiado evidente. Prefiere hacerla pesada, cara, ridícula, sospechosa, inconveniente. Prefiere que el joven tenga miedo, que el adulto tenga prisa, que la mujer dude de su maternidad, que el hombre huya de su responsabilidad, que los viejos sean vistos como carga, que la familia parezca una ruina del pasado. Así se fabrica el futuro sin cunas. No con armas, no con decretos, no con violencia abierta, sino con cansancio, con propaganda, con culpa, con comodidad, con pantallas que acompañan más que los hermanos, con algoritmos que escuchan más que los padres, con instituciones que sustituyen lo que antes nacía en el hogar. Y cuando el ser humano ya no tenga hijos a quienes defender, tal vez se entregará todo sin pelear. Su tierra, su memoria, su libertad, su nombre. Entonces entenderá demasiado tarde que no fue liberado. Fue vaciado, fue separado, fue administrado hasta olvidar que alguna vez tuvo futuro. El último movimiento del sistema no consiste en destruir la familia de frente, sino en sustituirla hasta que nadie note su ausencia. Primero debilita el vínculo entre padres e hijos, después ridiculiza el compromiso, luego convierte la tradición en sospecha. Cuando la persona queda sola y sin raíces, el mismo sistema que la vació aparece para ofrecerle refugio. Ahí está la trampa. Lo que antes nacía dentro de una casa ahora se vende como servicio. La compañía se convierte en aplicación. El consejo se convierte en contenido. La comunidad se convierte en red social. La crianza se entrega a instituciones. La memoria se reemplaza por tendencias. El amor se vuelve contrato frágil. La identidad se vuelve producto y el individuo, creyéndose libre, termina dependiendo de máquinas y pantallas que no lo aman, pero saben dirigir su conducta. Todo esto se presenta como avance. Se habla de bienestar, independencia y nuevas formas de vivir. Se repite que la familia tradicional ya no encaja, que tener hijos es demasiado costoso, que cuidar a los padres es una carga, que formar un hogar es renunciar a uno mismo. Así se instala una idea peligrosa, que todo lazo profundo amenaza la libertad.
Pero una sociedad sin lazos no se vuelve más libre, se vuelve más administrable. Un hombre sin familia no tiene por quién resistir. Un niño sin hogar fuerte aprende de pantallas antes que de personas. Un anciano sin descendencia se convierte en expediente y una nación sin hijos empieza a vivir como si no hubiera mañana. Ese es el rostro más oscuro de esta ingeniería social. No necesita prohibir la natalidad ni declarar la guerra contra los hogares. Le basta con sembrar miedo y cansancio. Le basta con hacer que los jóvenes miren el futuro como una amenaza. Le basta con convencerlos de que la comodidad individual vale más que la continuidad de la vida. Las asociaciones, campañas y fundaciones que sirven a este relato no siempre muestran sus verdaderos intereses. Algunas nacen de causas legítimas, pero otras funcionan como vitrinas morales del poder. Usan palabras nobles para empujar ideas que debilitan la raíz humana. Hablan de libertad, pero celebran el aislamiento. Hablan de bienestar, pero producen dependencia. Por eso la resistencia empieza en recuperar lo que el sistema intenta volver ridículo. Empieza en corregir la familia sin destruirla, en formar hijos con carácter, en cuidar a los viejos, en construir hogares donde todavía exista conversación, deber y memoria. El avance tecnológico puede ser útil, pero no debe convertirse en sustituto del alma. Una pantalla puede informar, pero no criar. Una institución puede ayudar, pero no reemplazar la sangre. Al final, mientras exista una familia despierta y un hogar que no se rinda ante la época, la máquina no habrá ganado. La familia no es una pieza vieja del pasado, es la primera resistencia contra un mundo que quiere seres humanos solos y fáciles de borrar.